La ceremonia de los premios Oscar 2019 se llevará a cabo este domingo 24 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Todo indica que la mexicana Roma, de las más reconocidas hasta el momento en la temporada de premios, es la favorita de la noche con 10 categorías. Pero el aclamado filme de Alfonso Cuarón no está solo. La británica The Favourite, del griego Yorgos Lanthimos, le hace honor a su título y, con la misma cantidad de nominaciones, buscará sobresalir también en la noche más esperada del mundo del cine. Ambas se medirán por el premio a la mejor película con A Star is Born, Green Book, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, Vice y Black Panther. La gran sorpresa en la lista de nominados, de hecho, es el primer largometraje de superhéroes candidato en el rubro principal. En tanto, en la categoría de mejor director, se destaca el regreso de Spike Lee, quien, después de 30 años, vuelve a ser considerado para una estatuilla dorada, esta vez por BlacKkKlansman, que tiene un total de 6 nominaciones. No obstante, de acuerdo a los críticos, Cuarón se llevaría el galardón por su extraordinario trabajo al escribir, dirigir y filmar Roma. Críticos de sitios especializados como The Hollywood Reporter, Variety y Deadline ya tienen sus preferencias en las 6 categorías más importantes de la noche de la Academia. Quienes la tienen fácil según los especialistas y quienes tienen alguna posibilidad de soñar con una estatuilla. ¿Mejor película? BlacKkKlansman, Black Panther, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Roma, Green Book, A Star is Born. Vicecandidata. Roma, posible sorpresa. The Favourite. La historia en blanco y negro de Alfonso Cuarón en Ciudad de México está muy por encima de cualquier película de este año y los premios que ya ha ganado lo ratifican. Pero el filme en español y lanzado solo por Netflix tendrá 2 grandes rivales. The Favourite, Yorgos Lanthimos, y Green Book, Peter Farrell. Roma y The Favourite compiten con 10 categorías cada una, mientras que Green Book cuenta con 5 nominaciones. Mejor director: Alfonso Cuarón, Roma, Yorgos Lanthimos, The Favourite, Spike Lee, BlacKkKlansman, Adam McKay, Vice, Paweł Pawlikowski, Cold War. Candidato: Alfonso Cuarón. Cuarón recibiría su segundo Oscar como mejor director por Roma tras su triunfo en esta misma categoría por Gravity, 2013. Es difícil pensar que otro realizador se lo quitará de las manos. No obstante, la Academia puede dar una sorpresa y más teniendo en cuenta que tanto Spike Lee como los destacados cineastas europeos, Yorgos Lanthimos y Paweł Pawlikowski, tienen talento de sobra. Mejor actor protagónico: Christian Bale, Vice, Bradley Cooper, A Star is Born, Willem Dafoe, At Eternity's Gate, Rami Malek, Bohemian Rhapsody, Viggo Mortensen. Green Book. Candidato: Rami Malek. Posibles sorpresas: Christian Bale o Viggo Mortensen. Rami Malek en la piel del inolvidable Freddie Mercury es el favorito en esta categoría, donde compite con Bradley Cooper, A Star is Born. Christian Bale, Vice, Viggo Mortensen, Green Book, y Willem Dafoe, At Eternity's Gate. Posibles sorpresas: Christian Bale o Viggo Mortensen. Mejor actriz protagónica:
Yalitza Aparicio, Roma Glenn Close, Te Wife Olivia Colman, Te Favorite Lady Gaga, A Star is Born Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me? Candidata, Glenn Close posible sorpresa. Olivia Colman. El Oscar a Mejor Actriz podría quedar en manos de Glenn Close, que tuvo 7 nominaciones a lo largo de su carrera, pero que aún no se ha llevado la estatuilla que otorga la Academia a su casa. La protagonista de The Wife está nominada, al igual que Lady Gaga por Nace una estrella, Olivia Colman por The Favorite, Yalitza Aparicio por Roma y Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me? Mejor actor de reparto: Mahershala Ali, Graham Book, Adam Driver, BlacKkKlansman Sam Elliott, A Star is Born Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me? Sam Rockwell, vicecandidato. Mahershala Ali posible sorpresa. Richard E. Grant. Mahershala Ali es uno de los favoritos para llevarse el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en Green Book. Se perfila como el ganador en la categoría que ya ganó en 2016 por su participación en Moonlight, filme que se llevó el premio mayor después de un polémico error de los presentadores al anunciar el ganador. Mejor Actriz de Reparto: Rachel Weisz, The Favorite Amy Adams, Vice Marina de Tavira, Roma Regina King, If Beale Street Cold Talk Emma Stone, The Favorite. Candidatas: Rachel Weisz y Amy Adams posible sorpresa. Marina de Tavira. La dispuesta por este premio estaría entre Rachel Weisz y Amy Adams, ambas por sus interpretaciones en The Favorite. Todo indicaría que sería el segundo Oscar para Weisz, en el mismo rubro. Lo ganó por El paciente inglés. Pero Adams es favorita, al menos entre los actores. Mientras que Emma Stone ganó hace 2 años como actriz protagónica por La La Land y fue candidata a actriz de reparto por Birdman. Más atrás está la mexicana Marina de Tavira, La gran sorpresa, y Regina King, que ganó el Globo de Oro por su papel en If Beale Street Could Talk. Es la única afroamericana entre las 10 actrices que compiten para intérprete protagónica o de reparto. Mejor película extranjera: Roma, México Capernaum, Líbano Cold War, Polonia Never Look Away, Alemania Shoplifters, Japón Favorita. Roma posible sorpresa. Cold War. La película alemana Never Look Away, la polaca Cold War o la japonesa Un asunto de familia pueden arrebatarle el galardón a Roma. Aunque las posibilidades son escasas, ya que el filme de Cuarón ha triunfado en los Globos de Oro y los premios BAFTA. Sin embargo, la Academia podría sorprender con la estatuilla para alguna de las otras producciones para abrir paso a Roma como mejor película. El contrincante más fuerte de Cuarón es Paweł Pawlikowski con su maravillosa historia de amor en Cold War, quien ya obtuvo la estatuilla en 2015 por Ida. Si Roma pierde en esta categoría, sería sorpresivo, pero no injusto. Más sobre este tema, todos los nominados a los premios Oscar 2019.